Mirá, vos que te gustan los buenos momentos y que se viene el fin de semana y tal vez te vas a reunir en esa burbuja, obviamente que se puede en estos tiempos de pandemia y querés agasajar a los tuyos, bueno, mira, nosotros te recomendamos Fiambres Fox, porque Fiambres Fox te invita a unir un buen momento con un buen sabor. Hoy, mirá, hoy probamos, mirá lo que te digo, las picadas de invierno, tienen salame Candelario, salame Milán y además panceta. Para más información, seguilos en Fiambres Fox. Mirá qué rico, mirá qué rico, sí, qué hay unos colores. Veo unos agujeritos, como que alguien anduvo. ¿Qué pasó? No, ahí se... Lo que pasa es que se fueron moviendo. Solos. Se van moviendo, tienen vida propia. Exactamente, mirá. Bueno, riquísimo todo, Hay que probar uno, ¿no? Sí. Solo? Sí, probá vos, que yo ya probé. Acá hay, mirá, acá hay pan y yo tengo... Salame. Salame. ¿Cómo te entendés con toffee, Son años, ¿no? Son años con toffee, exactamente. ¿Le gustó o le gustó? Sí, yo no sé si me crucé alguna vez con toffee. ¿No nos cruzamos todavía? No, todavía no. No. Todavía no no. No nos cruzamos. Bueno, para aquellos que quieran, por ejemplo, armar una buena, no sé, puede ser una cena, una entrada. Sí, obvio. Inclusive también te recomendamos Fiambres Fox. Excelente. Y le agradecemos, por supuesto, que ahora lo vamos a disfrutar con todos. Bueno, vamos a hablar un poquitito, obviamente, de la situación por la cual está atravesando el mundo, también la Argentina, por supuesto, también. Y vamos a hablar nuevamente, hacía bastante que no hablábamos con ella, con la doctora Marta Cohen. Marta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas noches aquí, ¿cómo están? ¿Cómo andas? Te quería preguntar si no me puede mandar un poquito de esos fiambres acá. Pero cuando quiera, claro. Y le podremos decir a la gente de Fox que lo mande. Que mande, exactamente. Claro. De esto no hay allá, ¿no? En el Reino Unido, sí. Bueno, mi marido las arma, va comprando los fiambres y arma las mesas así de picadas, como una cosa así, como decían, o sea, una picadita mientras esperamos la cena cuando tenemos invitados. A lo argentino. Y además hay una casa que se llama Casa Argentina, donde uno puede encargar cosas tradicionales. Pero bueno, no es lo mismo. Ahora hay que decirle a ellos que pidan de esto. Para así claro. O se la mandamos también, de acá también. Bueno, Marta, vamos a hacer nosotros un picadito, pero digo, de los temas más importantes, ¿no es cierto? A ver, antes que nada, ¿cómo está la situación en el Reino Unido? A ver. Bueno, justamente estaban pasando ahora los casos. Ha habido unos 29.000 casos de hoy y unos 68 fallecimientos. Es decir, si comparamos con la situación en Argentina, donde los casos van bajando, pero las muertes están altas, es una situación, digamos, en donde... O sea, uno tiene que observar todo y no esperábamos esto. Esperábamos que después del 19 de julio, que fue el Freedom Day, los casos iban a aumentar exponencialmente y decían 100.000 casos por día. No quiere decir que no vaya a pasar, pero no pasó todavía. Y en vez de aumentar, han disminuido un 39% los casos. Ahora, yo le pregunto algo, doctora, perdón, a propósito de eso. Hoy justamente, cuando nosotros todos los días leemos las cifras que informa el Ministerio de Salud de la cantidad de contagios, de fallecimientos, de testeos y demás. Y hoy decíamos que le íbamos a preguntar a usted respecto de esto, que creo que alguna vez lo hemos hablado con la doctora Cohen. La Argentina hoy tiene 13.000 o 19.000, 19.400 contagios o 29.000. Chicos, a ver si pueden... No. ¿Cuánto? 14.000. 14.400... 13.000 y tantos, escuché yo. No, 14.400 contagios y tiene más de 400 muertes. Yo digo, eso es lo que le digo, que es lo opuesto a lo que está pasando. Y en realidad, para mí, es porque hay muchos más casos. Lo que pasa es que en Argentina se están haciendo a lo mejor 60.000 testeos. Análisis, testeos diarios, y acá se están haciendo siempre alrededor de 1 millón. Pero entonces es una cifra mentirosa. Es una cifra que no, claro, no es representativa. Tiene una mortalidad muy alta Argentina, o aparentemente, pero en realidad es porque muchísimos casos se escapan, los casos asintomáticos no se testean, no hay posibilidad de hacer, entiendo yo, testeos rápidos gratuitos como hay acá. Acá mucho de ese millón de test es porque la gente le da los test gratis para que se lo haga. Uno lo puede pedir a la casa, se lo dan en el trabajo, y bueno, y esa disposición hace eso, pero a la vez ustedes han escuchado esto del Pinkdemic. ¿El? Pinkdemic. ¿Qué es? No, yo no, por lo menos. Bueno, ha estado en todos los diarios de Argentina, pero, y acá, obviamente. ¿Qué pasó? Acá se hizo una app
del NHS, que es el Servicio Nacional de Salud. Sí. Entonces, usted va a un restaurante, escanea su app y escanea el código QR del restaurante. Sí, eso sí. Entonces, resulta que después una persona que estuvo ahí dio positiva. Entonces, a todos los que estuvieron en el mismo espacio a la misma hora, le llega un mensaje diciéndole: usted se tiene que aislar porque ha estado en un lugar con un positivo. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Que hay 1.600.000 personas en este momento aisladas porque les ha recibido el mensaje. Y eso trae grandes consecuencias. O sea, por un lado, yo creo que esto es beneficioso porque todos los contactos se han aislado. Por otro lado, lo contraproducente es que muchos han sido los que manejan camiones, los empleados de los supermercados, etcétera, donde hay mucha cantidad de gente muy cambiante. Entonces, de repente hay mucho de ese personal aislado, por lo tanto las estanterías de los supermercados están vacías. Mire, mi marido ayer fue a 2 supermercados, no pudo conseguir soda. ¿Y eso por qué? O sea, fíjese, porque la gente, hay 1.600.000 parados por el que le llegó el mensaje en el app diciéndole se tiene que aislar porque usted estuvo en un lugar donde había un positivo. Usted ni lo conoce, simplemente escaneó el código QR y entonces eso hizo que otra persona que también lo escaneó se juntó, que tenía un test positivo a lo mejor 24 horas después y le hizo llegar el test, el mensaje a todos. Entonces eso también es una razón por qué los casos están bajando. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno con respecto a eso? Lo van a eliminar. A partir del 16 de agosto, todas aquellas personas que tienen las 2 vacunas y que han estado en contacto con un positivo no van a tener que aislarse. Ah, bueno. Pero bueno, no sé si está bien o mal. Es una decisión de que se necesita una fuerza trabajadora y de repente muchos están aislados porque han recibido un mensaje por un contacto que usted ni sabe quién es. Y doctora, ha sido una cuestión transitoria. Y doctora, ¿cuántos días es el aislamiento que le imponen? 10 días. 10 días. ¿Y se 10 días, pero ahora el personal de salud, nosotros, como somos esenciales, no lo necesitamos hacer. Pero en realidad, no se están basando en la seguridad, sino se están basando en la necesidad. Yo, que siempre tengo una mirada del futuro diferente, no lo bajé a la app, porque yo dije, no me van a enganchar. Pero mucha gente que lo bajó a la app tiene ese inconveniente, por eso muchos ahora lo están borrando. Pero en realidad yo creo que ha ayudado a ya le digo, 1.600.000 personas aisladas, y tantos test, ¿no es cierto? Ahora, pero doctora, perdóneme, en el caso de un restaurante, por ejemplo, si hubo una persona ahí que estaba sentada y era positivo y después vino otra persona, bueno, y ahí es donde se hace la coincidencia, pero ¿el contagio no es por la conversación y el flush? Sí, pero tiene que ser, ahora ya no hay más espacios, o sea, ya ahora no es que tienen que estar a 2 metros de distancia o más las mesas, ya ahora no tenemos freedom, tenemos libertad. Claro. Por eso le dicen Freedom Day. Entonces, de cualquier manera, queda en el ambiente. Entiendo. Porque una persona puede ser que yo estuve en un lugar en donde hubo una persona positiva, esa persona salió de ese ambiente, pero yo ingreso, y el virus queda en el aire hasta media hora. Perfecto, ahí entendí, perfecto, ahí entendí. Ahora, los casos que usted mencionaba allí en Gran Bretaña, ¿son con nuevas cepas? Bueno, en este momento son toda variante Delta. Y una cosa que ya, todos, el 100% es variante Delta. Una cosa que quiero alertar, porque esto va a llegar a Argentina. O sea, lo mismo que yo sé que ya ahora hay casos de transmisión comunitaria en Argentina. Y si sumamos que además no hay muchos testeos, porque, como le digo, nunca superan los 100.000 y en general están en 60.000, 70.000. Una cuestión que estamos viendo ahora y que se ha agudizado muchísimo es los bebés, los embarazos que se pierden, los bebés nacidos fallecidos por COVID. Yo hago patología perinatal y tuve 3 bebés fallecidos y los 3 bebés habían fallecido con la mamá positiva. Y cuando miro la placenta, como parte del estudio que le hago, tenía los cambios típicos que vemos ahora con el COVID. Y eso antes lo veíamos
2 veces al mes. Y ahora, hoy en un día, yo tuve 3 casos. Y estaba con positivo con La madre. con Delta. Bueno, en uno yo miré la placenta y dije, eran mellicitos. Esto es COVID, tiene que ser lo primero que tengo que pensar, porque es una patología rara, pero que ahora se ve mucho con el COVID. Y miro y sí, la mamá tenía COVID. Pero el otro caso, la mamá había tenido COVID el día 8 de julio y 2 semanas después perdió el embarazo. Pero tenía la misma patología en placentaria, o sea que se perdió por el COVID, que infecta la placenta. Entonces, el mensaje que quisiera aprovechar para pasarle a los obstetras y a las mamás es, primero, que las mamás se cuiden, porque son personas de riesgo. Claro. Segundo, que deben ser vacunadas. ¿Con qué vacuna? Con la vacuna de Moderna o de Pfizer cuando llegue. Esas son las vacunas para las mamás gestantes. ¿Cuándo? Sobre todo antes de las 30 semanas de gestación, porque es cuando mejor anticuerpos le va a brindar al bebé, porque la mamá hace los anticuerpos, genera los anticuerpos y los pasa a la placenta, a través del bebé, al bebé a través de la placenta. Pero la otra cosa es tener muchísimo cuidado, porque esta nueva variante Delta es tan contagiosa que ingresa a la placenta mucho más rápidamente que lo hacían las variantes anteriores. Y esto es algo que empezamos a ver recién la semana pasada. Bueno, ya lamentablemente acá en la Argentina llegó. Yo estoy ahí, justamente, ahora quería leerle, porque hay un comunicado del gobierno de la ciudad de Buenos Aires aquí, ¿no? Más allá del caso de Córdoba, no sé si se enteró, doctora, lo que pasó con este comunitarios. Sí, este delincuente que hizo lo que hizo, aún sin saberlo, bueno, pero no importa. Pero Javier, si yo le puedo decir algo, a mí todas las veces que me preguntaban, ¿qué le parece el sistema que está haciendo el gobierno de dejar, bloquearle el ingreso? Y yo le decía siempre, a mí no me parece que está bien, porque hay 40.000 argentinos que necesitan regresar. Algunos han salido por situaciones incluso de salud. Había algunos, como el doctor Stoll, que tenía pacientes para operar y que no pudo volver a tiempo. Claro, pero esta persona además, no cumplió, perdón, doctora, pero no cumplió el aislamiento. Es que eso es lo que yo sugería. Lo que yo sugería no es que dejen entrar 600 por día, que usted puede tener un test negativo porque lo está incubando y el otro día hace positivo, y además la gente no cumple el aislamiento. Eso tampoco pasa acá, tampoco pasa en Europa, eso es así, somos humanos. Entonces lo que yo sugería es, ¿qué es lo que se hace acá? Usted llega y si viene de una zona roja que tiene muchos casos, tiene que hacer el aislamiento en un hotel pagado por el pasajero con dos test además, y usted está en el hotel con vigilancia. O sea, no se puede salir de ese hotel. Claro. Ahora, al cabo de 10 días y el test negativo, usted puede salir y es libre. Pero eso es mejor control que esto, ¿no es cierto? Dejar entrar 600 personas, 40.000 afuera, y además que se sabe que muchos no van a cumplir el aislamiento. Lo que pasa es que usted lo sabe, estamos en periodo de elecciones también, y entonces todo se mide en función a eso. Eso vamos a decir la verdad, es lo que uno siente inclusive también. No todo se hace pensando en el elector, que puede estar molesto. Qué pena, ¿no? Y por supuesto que sí, obviamente en eso. Yo quería contarle respecto de la ciudad de Buenos Aires. Se confirmaron 3 meses después del primer caso de variante Delta detectado en un viajero, lo que demuestra la eficacia, obviamente, en este caso de las medidas y demás. Esto es lo que menciona justamente la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Dice el Ministerio de Salud de la Nación informa que autoridades sanitarias de la ciudad de Buenos Aires notificaron 2 casos confirmados de variante Delta sin nexo epidemiológico, conocido con viajero. La jurisdicción está realizando la investigación epidemiológica para determinar el origen de la cadena justamente de transmisión, ¿no es cierto? Después lo que dice además también, que por el momento no presenta evidencia de un nexo epidemiológico con una persona que regresó luego de un viaje, lo que mencionábamos hace algunos momentos. Como resultado, y hasta el momento se identificaron 41 contactos estrechos que en cumplimiento con los protocolos sanitarios vigentes se encuentran aislados y fueron testeados de manera preventiva. Además, con el objetivo de minimizar las posibilidades de contagio, se están realizando acciones de búsqueda activa puerta a puerta en el barrio de Montserrat, donde se detectó uno de los positivos. Esta es información que ha vertido el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, yo sé que la ciudad está haciendo un número de test que tiene un índice de positividad menor al 10%, que Sí. es lo mínimo recomendable, ¿no es cierto? Que sea Ajá. menor a un 10%. Cuanto más bajo sea el índice de positivos con respecto a ese 10%, mejor. Claro. Pero eso no aplicaba para toda la República, en donde había a veces 25, a veces 35% de positividad. Claro, claro. Y lo otro que quería preguntarle a propósito de la Delta. Bueno, ya la tenemos, vamos a decir que ya la tenemos entre nosotros, ¿no? Pues no vamos a dilatarlo más. ¿Qué hacemos, doctora? ¿Qué se hace? Bueno, tres cosas que yo siempre digo, no han puesto mis redes, pero @drmartacohen, ahí en el Instagram, siempre hablo de siempre hablo de los 3 pilares para combatir la pandemia. Uno es tener la responsabilidad individual con una gran aceptación social del uso del barbijo, del distanciamiento, de cuidarnos, de no hacer estupideces, tonteras, como eso de no hacer la cuarentena, por ejemplo. Segundo, los gobiernos hacer muchísimos testeos. Y tercero, los gobiernos hacer mucha primera dosis y mucha segunda dosis. Ya no va más eso de separar las dosis hasta más de 3 meses o hasta 3 meses, no, hay que dar las dosis en tiempo y forma. Hoy entiendo que un estudio ruso publicó resultados preliminares indicando lo que yo siempre pensé, y es que la vacuna de Sputnik se puede combinar con la vacuna de AstraZeneca. Entonces, por favor, esos 6 millones de personas que necesitan la segunda dosis deben recibirla, porque la diferencia entre el Reino Unido y la India, que son los 2 países que más han tenido, o podemos decir ahora Estados Unidos, que es donde está el tercer pico del Delta, es en Estados Unidos, ¿no es cierto? En la India había solamente un 3% de las personas vacunadas con 2 dosis, y así les fue. Muchas infecciones, saturación de las terapias y muchos fallecimientos. Cuando se descubre acá la variante Delta, que ya había 3.000 casos, cuando fue evidente, había 40% de los adultos con 2 dosis. Bueno, entonces lo que decidieron fue hacer un plan, aumentar los testeos, seguir manteniendo la cuarentena y incrementar la primera dosis y la segunda dosis, de tal manera que ahora están los adultos con un 88% con una dosis y los adultos también con 2 dosis, un 71%, 71,4%. Ahora, doctora... Se tiene que seguir. Claro, doctora, y está comprobado científicamente que la variante Delta, digamos, a una persona que ya tiene las 2 dosis, ¿le afecta menos? Menos, pero igual una persona con 2 dosis se puede enfermar y se puede morir. De hecho, no mueren muchos por suerte, pero de los que mueren, yo un día había hecho el cálculo porque habían dicho, tantos de los 42, 12 tenían las 2 dosis. Sí. Entonces, quiere decir que un 25% que de los que fallecen tienen las 2 dosis. Y en Israel se hizo un estudio en donde veían los que fallecían con 2 dosis. Y en general son personas de una edad media de 70 años y en general tienen comorbilidades, hipertensión, diabetes, obesidad, pero había un grupo chiquitito de un 4% de esos que fallecían con 2 dosis que no tenían ninguna comorbilidad. Claro. Es decir, que por eso tenemos que seguir usando el barbijo y el distanciamiento, que acá, aunque estamos en libertad, la mitad de las personas cuando yo voy a la calle lo tiene puesto, en el hospital todo el mundo lo tiene puesto, en los restaurantes los mozos lo usan, así que esa es la responsabilidad individual de la cual yo hablo. Claro. Y la cantidad de vacunas, aquí tengo algunas de las cifras. Argentina aplicó más de 31 millones de vacunas de las 37 y pico de dosis distribuidas, ¿no? 37 millones. Pero acá está diseminado, dice, en primera dosis aplicó 24.754.000 y pico de dosis, aplicó la Argentina, lo que implica en primera dosis un 54,55%. De los adultos. Claro, todo el espectro justamente que estaba vacunado. Y en segunda dosis, 6.716.000 y pico, que lo que equivale a un 14,8%, un 15%. Sí. Eso es muy poco, porque la inmunidad de rebaño, que es lo que necesita, en este caso artificial, porque no va a ser natural, va a ser a través de la vacuna, tiene que ser 2 tercios de la población vacunada. Claro. Y esos 2 tercios de la población es 2 tercios de 47 millones.
Es decir, cuando usted me dice 50 millones, es de los adultos. El 50%, perdón, es de los adultos, pero no es 50% de la población. No, por supuesto. Y los niños también pueden contagiarse. Sí. Si bien tienen salvo que tengan comorbilidades, el índice de muerte del niño sano es de 0,17 cada 100.000 habitantes. Es muy bajo. Por eso hay que privilegiar la vacunación de los adultos y de las personas con comorbilidades, incluyendo los chicos. Bueno, de hecho, pero los niños sanos por ahora quedan en un costado hasta que toda la población adulta se vacune con 2 dosis. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el pasaporte sanitario que se va a dar con una sola dosis. Eso no es correcto. es incompleto. Es decir, una sola dosis da una eficiencia para la variante Delta del 33%. Claro. Entonces le estamos dando a las personas que tienen una sola dosis esa sensación falsa de estar inmunes, cuando no es así. En realidad, con 2 dosis, todas las vacunas tienen unas más, otras menos. Por ejemplo, Pfizer 88%, Oxford AstraZeneca 67%, pero cualquier cosa que sea más del 50% es adecuado. Sí. Es decir, todas las vacunas tienen con 2 dosis una inmunidad adecuada, pero no con una dosis. Entonces cambió el paradigma y no podemos dar un certificado con una sola dosis. Sí, totalmente. Bueno, ojalá cambie el panorama, lo vemos medio complicado acá, por lo menos, o medio demorado, para no decir complicado, porque las vacunas están llegando, pero el tema de Sputnik, por Ojalá, ejemplo, pero yo escuché que había 10 millones de dosis por dar. sí, Entonces, Argentina tendría que estar dando a una velocidad de 500.000 dosis diarias, Estaría incluyendo pasando, sábado y doctora. domingo. estamos muy lejos de eso. Estamos lejísimos. Estamos muy Bueno, lejos. pero de eso. eso es lo que debería ser. Sí, claro. Exacto. Bueno, doctora, gracias como siempre. Gracias, un placer. Le mandamos un Bueno, beso grande. gracias. Buenas noches. Cuídense. Hasta Gracias. luego. Mándenme los fiambres. Sí, claro. Le vamos a decir a la gente de Fox que, Le vamos a por decir favor, a la doctora Marta Cohen que le envíen Sí. una... ¿Se puede mandar? ¿Reciben ahí? ¿Pueden? Sí. Porque esto con el No programa sé, pero mire, dígale, le paso el chivo, que acá hay un negocio que se llama Casa Argentina, que a lo mejor pueden venderlo a través de ellos. pueden hacer Ah, negocio. ya está, inclusive mira. también. Claro, hacen un negocio, concretan el acuerdo y una porción cada tanto Claro. para Marta Cohen que hace Yo le puedo la hacer el gestión. sponsor. Ahí está. Ah, muy bien, muy bien. Sponsoreada. Gracias. Doctora, un beso grande, gracias. Gracias, Chao. doctora. Hasta luego. Marta Cohen hablando con nosotros justamente de todo esto. Bueno, mucho más no hay para agregar. Qué porque lo ha dicho preocupante, todo. Es muy, eso sí. Muy preocupante. Eso sí, es muy preocupante, ¿eh? Porque está bueno que lleguen vacunas, pero está bueno que empiecen a aplicar la segunda dosis Sí. a granel, ¿eh? Y además, esto que vos siempre decís, tenemos la ventaja de que ya vemos en otros lugares del mundo. Está contando la doctora Cohen, que es una especialista reconocida, científica, que ya está instalada la variante Delta. Sí, Entonces, digo, a ver. Sí. Bueno, el otro día estaba mirando, a mí no me gusta hacer periodismo de periodista, pero la verdad que estamos en una época en la cual lo que queremos es que vacunen. Sí, sí, y todo claro. el día, no importa, de noche, mañana, lo que sea. El otro día un medio, un canal estaba criticando que en Corrientes estaban en una especie de gazebo grande, una carpa grande, con las temperaturas bajas que había, qué sé yo, cómo podían hacer una cosa así. A ver, eran las 3 de la mañana y seguían vacunando durante toda la noche. Es decir, las 24 horas estaban vacunando y habían hecho ese gazebo, esa carpa en realidad, bueno, con el frío lógico y demás. La verdad que yo, si me tengo que vacunar y tengo que ir desnudo, voy desnudo a vacunarme con tal de tener la segunda dosis. Obvio, No lo voy a hacer, obviamente, es una forma de decir. Pero digo, después pensando, digo, ¿por qué la crítica? ¿Cómo puede ser? Claro, en una provincia, Corrientes, que es de la oposición. Entonces se mezcla justamente esa cuestión. Como es de la oposición, la crítica venía bien en todo caso. Pero digo, si tienen que vacunar de día, de noche, con lluvia, con nieve, qué sé yo, vacunen. El que puede ir y quiere hacerlo, lo va a hacer. Lo va a hacer, El que no, lo hará en otro horario. Pero la verdad, yo sí sé que a las 3 de la mañana me van a vacunar rápido, entro y salgo, hago un sacrificio, me pongo 4 camperas, voy, levanto el brazo y me vacuno. Y el que no lo puede hacer, por distintos motivos, que no lo haga. Pero no juguemos con eso tampoco. Bueno, pausa. Ya volvemos.